Éxodo capítulo 33. Tenemos a Moisés hablando con el Señor. El Señor le dice a Moisés que vaya al pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto y va a enviar a su ángel delante de ellos y va a hacer lo que había prometido, que es echar fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, y a todo pueblo que estaba en la tierra de Canaán, y suban a la tierra que emana leche y miel. Pero el Señor les dice que Él no va a subir en medio de Israel porque los puede destruir en el camino, debido a que ellos son un pueblo terco. El pueblo se entristeció por esto e hizo duelo al haber escuchado que Dios le había dicho que era un pueblo terco. Entonces el pueblo va y se despoja de todas sus joyas, tal como el Señor le había dicho, y de ahí en adelante entonces comienza a relatar este capítulo como Moisés se pone a conversar con el Señor. Lo que él acostumbraba a hacer era, dice la escritura, a tomar e ir a la tienda y levantarse fuera del campamento y entonces reunirse con el Señor. Y el pueblo podía observar esto, podía observar cómo Moisés se comunicaba con el Señor. Y el verso 9, por ejemplo, nos dice que también cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Entonces él estaba fuera del campamento, en esta tienda bajaba la presencia de Dios y ahí Moisés se comunicaba con el Señor. Nos dice el verso 11 que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Entonces estaba esta relación muy cercana entre Moisés y el Señor. Luego el capítulo nos amplía un poco esta conversación que hay con Moisés y el Señor. Y vemos que entonces Moisés dice al Señor: mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y Dios le da la respuesta diciéndole que él ha hallado gracia ante sus ojos, pero Moisés está muy preocupado si la presencia de Dios iba o no iba a ir con él. Entonces el Señor le responde en el verso 14 que mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Moisés nuevamente razona y le dice: bueno, si la presencia tuya no va con nosotros, entonces no puedo estar tranquilo, no puedo estar seguro, porque entonces no veo ninguna diferencia entre este pueblo y los otros pueblos. Entonces el Señor le asegura que va a estar con él. Moisés le pide que le muestre su gloria y el Señor le responde que va a hacer pasar sobre él la bondad y va a proclamar el nombre del Señor. Y ahí dice esta famosa frase que tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. En el verso 19 Dios le dice que no puede ver su rostro, porque nadie que vea su rostro va a vivir, sino que va a pasar y él va a poder verle. Nos dice el verso 23 las espaldas, pero no su rostro. Y así termina este capítulo número 33, que nos puede llevar, hermanos, a las siguientes meditaciones. Primero, Dios le había dicho al pueblo de Israel que era un pueblo terco, y sabemos por qué le había dicho eso, porque en el capítulo anterior habían adorado un becerro de oro, habían tenido toda clase de idolatría y por tanto habían manifestado, a pesar de la presencia de un Dios santo casi ante sus ojos, habían manifestado esa terquedad. Y Dios no puede estar en comunión con este pueblo que es terco, porque Dios no puede estar en comunión con el pecado. De la misma manera que el pueblo de Israel, nosotros somos tercos, somos un pueblo terco. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque no vives conforme a la voluntad de Dios siempre, porque desprecias la gracia de Dios, porque decides pecar contra su voluntad. ¿Acaso no es eso ser terco? ¿Acaso no es vivir eso conforme a la voluntad del Señor? ¿Acaso no es eso no aborrecer el pecado como Dios lo aborrece? ¿Acaso la terquedad de tu corazón de no obedecer la palabra de Dios no es terquedad contra Dios y por tanto es un pecado? Eso sin duda revela que somos tercos. La naturaleza humana pecaminosa es terca. Incluso a la naturaleza redimida por el Señor le queda un poco de esa terquedad. También podemos meditar acerca de que Moisés tenía bastante cercanía con Dios, como podemos ver aquí. Ellos conversaban como dos personas que conversan, nos dice la Escritura, y podemos ver
que entonces esta preocupación de Moisés cuando conversa con Dios es la preocupación de que si Dios no está con ellos, entonces no hay ninguna protección de Dios y cualquier pueblo podía destruirlos. Entonces Moisés estaba muy preocupado por eso, porque no iba a poder moverse si el Señor no estaba con él. También vemos esto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando Jesús se va de este mundo y le dice que Él va a estar con ustedes, con nosotros, ¿cierto? Todos los días. Y nos dice también que va a enviar el Espíritu Santo, que va a testificar en nosotros de que Él va a estar con nosotros. Hermano, ¿acaso puedes tú vivir tu vida sin la presencia de Dios? ¿Podrías acaso tomar las decisiones de tu vida sin la presencia de Dios? ¿Podrías planificar acerca de las cosas de tu vida sin la presencia de Dios? Si es que puedes hacerlo, es porque no has comprendido la importancia que tiene la presencia de Dios en tu vida. No has comprendido lo importante que es la gracia de Dios actuando en tu vida, en tus decisiones y en todas las cosas que haces. Porque la presencia de Dios es necesaria, es vital para nosotros, para vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar podemos ver y meditar cómo Moisés pide ver la gloria de Dios. Y Dios finalmente le muestra su gloria pasando cerca de él y mostrándole, nos dice la Escritura, su espalda y no ve su rostro. Todo este lenguaje, por supuesto, es un lenguaje antropomórfico, que quiere decir que es un lenguaje con descripciones humanas para que nosotros podamos entender, pero no es que Dios literalmente tenga rostro o tenga espalda. Pero aquí vemos que el Señor está mostrando su gloria a Moisés. Seguramente podemos entender lo importante que era ver la gloria de Dios, que era ver que Dios estaba con el pueblo, que Dios estaba con Moisés, y Moisés quería ver eso, quería ver la gloria de Dios, quería ver la presencia de Dios actuando en medio del pueblo. Y eso es lo que seguramente todos los profetas del Antiguo Testamento anhelaron, ver la gloria de Dios manifestada. Pero hermanos, un día esa gloria de Dios, esa maravillosa y sublime gloria de Dios se manifestó a este mundo, se hizo carne en Jesucristo. Y Él dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No es eso, hermanos, maravilloso? ¿No es un gran privilegio para aquellos apóstoles que tuvieron con el Señor y que vieron a Cristo? Pero ¿no es también para nosotros un gran privilegio ver a Cristo a través de la fe, a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, testificando de este Cristo y de esa obra maravillosa que ha actuado en nuestra vida? Es increíble ver la gloria de Dios, ver la presencia de Dios manifestándose en nosotros, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es la presencia de Dios algo que necesitamos constantemente? ¿No es algo que anhelamos? ¿No es algo por lo que vivimos o lo que deberíamos vivir conforme al plan y al propósito de nuestro Dios? Podemos ver, hermanos, la gloria de Dios ha venido a este mundo y se ha manifestado en Cristo, quien ha vivido, muerto, resucitado, ascendido y volverá por segunda vez por su pueblo a manifestar su presencia plena a este mundo. Que el Señor les bendiga.